silencio, así podemos comenzar la clase. Hoy vamos a continuar con el módulo de endocrinología, el tema es tiroides. Vamos a hacer un breve recuerdo respecto de la glándula tiroides antes de empezar con la patología. Entonces vamos a recordar un poco de la anatomía, la histología, la fisiopatología, la semiología y qué estudios complementarios son útiles para esto. Entonces, es una glándula que regula el metabolismo de casi todos los sistemas, está ubicada en la cara anterior del cuello, en la porción inferior, por debajo del cartílago tiroides, y tiene un origen embrionario que es endodérmico, descendiendo desde la faringe por el conducto tirogloso hasta la ubicación habitual. No es raro que se frene en el descenso y pueda formar lo que nosotros conocemos como quistes tiroglosos. Tiene una muy rica irrigación, arterias tiroideas superiores e inferiores, que son ramas de la carótida externa de las subclavias, y drena, el drenaje venoso está dado entonces por las venas, por las venas tiroideas que van a la vena yugular y también a la vena subclavia. Por su parénquima, o a veces entre la tráquea y la tiroides, transcurre el nervio recurrente laríngeo, que es rama del décimo par y es el que da la inervación a las cuerdas vocales, y que tiene mucha importancia cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía. Por otra parte, por detrás de la tiroides se encuentran las glándulas paratiroides, que generalmente son 4 y que tienen a su cargo entonces la síntesis de la paratormona o hormona paratiroidea que regula el metabolismo fosfocálcico y que tiene la irrigación a través de la cápsula posterior de la glándula tiroides. Por eso también es muy importante tenerlas en cuenta cuando uno va a hacer un procedimiento quirúrgico. En general, esta glándula tiroides regula el metabolismo de casi todos los sistemas. Participa también en el crecimiento de los distintos órganos durante la infancia. En el adulto pesa aproximadamente 20 gramos y está formada por 2 lóbulos piramidales unidos por un istmo. Con respecto a la histología, el folículo tiroideo es la unidad funcional de la tiroides y está formado por todas estas celulitas cuboides que están situadas en una especie de esfera que están rodeando una especie de lago, es un núcleo no celular que contiene un material proteináceo que se llama coloide. Es el lugar de almacenamiento de las hormonas tiroideas una vez que se sintetizan. También tenemos entonces los vasitos, tenemos la rica irrigación y las células C parafoliculares que son productoras de calcitonina. Vamos a ver cómo es la síntesis y la liberación de las hormonas. Guíense por los numeritos, por favor. El yodo ingresa con los alimentos por el intestino y tiene que ir a la glándula tiroides, que tiene una concentración entre 20 y 40 veces superior a cualquier célula del organismo. La concentración de yodo es sumamente alta. Entonces, para que el yodo pueda entrar hacia la célula, necesita de un transporte activo, que lo da un importer que entra el yodo y saca sodio. Entonces, el yodo en forma de yoduro pasa por la célula desde la membrana basal hacia la membrana apical y sale desde allí por otro importer que se llama pendrina y que saca el yodo hacia el coloide. Por otra parte, ¿podés cerrar un poquitito la ventana para poder ver la cortina? ¿Hacemos la atención? Por otra parte, en el retículo endoplasmico rugoso se sintetiza una... Sí, ¿será lo mismo? Sí. Si los pongo todo en fuera van a dormir la siesta que da en casa. No. Entonces, se llama tiroglobulina. Es una glucoproteína que tiene residuos tirosilos y que pasan también al coloide para unirse a posteriori con el yodo. Esta unión, para poder realizarse, primero necesita de la oxidación del yodo que estaba en estado de yoduro, que lo hace gracias al agua oxigenada, y por otra parte catalizado por una enzima que se llama tiroperoxidasa. Entonces el yodo se oxida para luego unirse a los residuos tirosilos de la tiroglobulina para formar monoyodotirosinina y diyodotirosina. Ese es el proceso de organificación del yodo, también catalizado por la tiroperoxidasa. Luego tenemos entonces
que de la unión, del acoplamiento de una MIP y de una DIT, o sea, de una monoyodotirosina y una diyodo, vamos a formar una triyodotironina, o T3, y del acoplamiento de dos yodotironinas se va a formar tetrayodo o T4, ¿sí? Una vez sintetizado esto y de acuerdo a los requerimientos del organismo, por proceso de pinocitosis va a producirse entonces el ingreso de ese complejo que va a sufrir una digestión lisosómica en el interior de la célula y va a liberar de nuevo a la tiroglobulina, los aminoácidos para la formación de la tiroglobulina, va a liberar parte del NIT y DIT que por desaloginación van a volver a formar el yodo que va a ser reingresado al coloide y va a liberar también las hormonas tiroideas a la circulación general. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, este es un repaso, simplemente. Las dos hormonas básicas que se fabrican son 3,5, 3', 5', tetrayodotironina T4, ese es el nombre completo, y 3,5, 3', triyodotironina o T3. Resulta que las hormonas en el sistema endocrino no se manejan en forma independiente, sino que existe una regulación hipotálamo-hipófiso-tiroidea. El sistema nervioso central libera a nivel del hipotálamo la hormona liberadora de tirotrofina, que va a estimular a la hipófisis para la síntesis de la tirotrofina, la cual a su vez estimula a la tiroides para la síntesis de T3 y de T4, que son las hormonas que actúan en forma periférica. Existe un mecanismo de retroalimentación negativa, por la cual, de acuerdo a la concentración de T3 y T4, va a inhibir la actividad de la hipófisis y la actividad del hipotálamo. Lo mismo que también tirotrofina puede inhibir la actividad hipotalámica en la liberación de las hormonas tiroideas. ¿Cómo se hace el transporte? Las hormonas no circulan libres en sangre, sino que en el 99% de los casos lo hace unido a proteínas con una fácil liberación para ser introducida en la célula. ¿Cuáles son esos transportadores? Básicamente, la globulina transportadora de hormona tiroidea, que es la TBG, que transporta el 70% de estas hormonas, la transtiretina o prealbúmina, que lo hace en un 15 a 20%, y la albúmina en un 5 a 10%. Entonces, estos transportadores van a actuar de la siguiente manera, constituyendo una segunda reserva de hormonas, porque no tienen actividad biológica. Mientras las hormonas están unidas a los transportadores, no hay actividad biológica. Solamente las formas libres son las que actúan a nivel de los tejidos. Eso que les quede muy clarito. Entonces, los transportadores constituyen una segunda reserva de hormonas, regulan las hormonas disponibles evitando que entren en exceso a los tejidos y por otra parte mantienen el pool que habíamos visto ahí en la glándula, ¿no es cierto?, en el folículo a nivel del tejido del coloide, mantienen ese pool libre para permitir el acceso del yodo y la síntesis de nuevas hormonas. Aunque la mayor actividad biológica corresponde a T3 y T4, también circulan monoyodotironina, diyodotironina, tiroglobulina, ácido triyodotiroacético y ácido tetrayodotiroacético, que tienen mucha menor función. T3 es la más potente. La vida media es de 1 a 1,5 días. La fracción libre es el 0,3% del total. Y ahí está lo que les estaba diciendo recién. Fracción libre. Solo tienen actividad biológica las fracciones libres de las hormonas. Las que están unidas a proteínas, no. T4, en su mayor parte, se transforma en T3 para ejercer la actividad biológica. Se la considera una prohormona. T4 es como una prohormona, como una reserva de T3. Su fracción libre es el 0,03% del total y su vida media es de 7 a 8 días. ¿Qué ocurre entonces? Circulan en sangre periférica, llegan a los tejidos y las yodotironinas extracelulares penetran a las células por los transportadores.
que son de distinto tipo, que se unen a receptores citosólicos también de baja afinidad y posteriormente van a interactuar con receptores nucleares y mitocondriales, que es donde ejercen su acción tiromimética. ¿Cuál es esta acción? Incrementan el consumo calórico, regulan el crecimiento y maduración de los tejidos y el recambio de sustratos, vitaminas y hormonas. Esa es la acción principal en un individuo adulto de las hormonas tiroideas. El 70% de la T4, una vez que se ha cumplido la función, origina iguales cantidades de T3 y de T3 reversa a través de unas enzimas que se llaman deiodinasas. ¿Qué significa esto? Habíamos dicho recién que las fracciones libres eran las que actuaban y que T3 era la más potente. Pero, de acuerdo a las necesidades del organismo, puede formarse distinta cantidad de T3 reversa, que no tiene prácticamente acción biológica. Es como un mecanismo de protección. Supongamos, pacientes en estados consultivos, infecciones severas, procesos neoplásicos, grandes cirugías, que necesitan disminuir su metabolismo basal, porque si no el catabolismo es muy elevado, trabajan de esta manera. Entonces, sintetizo más T3 reversa que la otra T3 y su actividad biológica de todo esto desciende francamente, ¿sí? El tercio restante que se metaboliza lo hace por distintos modos: conjugación o metilación, deaminación, decarboxilación, y las deiodinasas provocan la inactivación de la hormona, que eso es una molécula de T4. En parte son tomadas por el circuito enterohepático y reactiva, y pasan de nuevo a la circulación. Ahora bien, habíamos dicho que la materia prima con la que se fabrican las hormonas tiroideas es el yodo. El yodo se encuentra en la naturaleza, básicamente en el agua, pero en el agua de mar, muy poco en el agua de deshielo. Entonces, los sujetos que están alejados del mar sufren entonces deficiencia de yodo. El 11% de la población mundial sufre de deficiencia de yodo, constituyendo enfermedades endémicas. Nosotros estamos en ese grupo. Toda la zona que está cercana a la cordillera de los Andes tiene muy bajo nivel de yodo. Obviamente los animales y los vegetales les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud clasifica este déficit de yodo en grados, según la ingesta diaria de yodo. ¿Cuál es la ingesta normal o necesaria de yodo diario en un individuo? Oscila en un adulto entre 150 y 250 microgramos y en un niño entre 50 y 150 microgramos. En las embarazadas aproximadamente 200 microgramos. Entonces, un paciente tiene una endemia, un bocio, un efecto, digamos, de déficit que de grado 1 cuando su ingesta está entre 50 y 100 microgramos, y eso produce bocio en el 30 al 50% de la población. Los que están en un grado 2 con una ingesta diaria de 25 a 50 microgramos presentan, además del bocio, retardo mental y compromiso auditivo. Y finalmente, en el grado 3, que ingieren entre 0 y 25 microgramos, presentan bocio y cretinismo. Sí. Normal de nuevo, por favor. De 150 a 250 microgramos en el adulto. Por día estoy hablando. En niños, de 50 a 150. En embarazadas, 200 microgramos. ¿Cómo se solucionó o se intenta solucionar parcialmente este problema? Ustedes deben saber que la sal se ioda en forma obligatoria. Hay una ley nacional a partir del doctor Oñatibia que impulsó este proyecto por la cual hay una obligación de las salineras de iodar la sal. Varía, el grado de iodación varía según la región. Nosotros tenemos aproximadamente 30 microgramos por gramo de sal, de yodo. Pero como a veces uno indica muchas dietas hiposódicas, se hace un poco difícil mantenerlo. Bien, ¿a qué nos va a llevar este déficit de yodo? Por un lado, a la hipertrofia glandular, es decir, al aumento del tamaño de la glándula. Trata de captar el poco yodo que circula para poder fabricar las hormonas. Entonces, ¿cómo hace esto? Por un lado, produce un aumento de la síntesis de tiroglobulina y de tiroperoxidasa, y aparece una hipertrofia celular compensatoria. Incrementa la secreción de la T3
por la acción de la 5' de deiodinasa, es decir, aumenta la conversión de T4 a T3. Todo esto por la acción de la tirotrofina. De esa manera entonces trata de liberar mayor cantidad de hormona tiroidea a la circulación. El otro mecanismo que puede existir es el de la deficiencia de yodo y la hiperplasia. Es decir, ahora ya hay un incremento en la actividad autócrina y parácrina de los factores de crecimiento, por lo cual se sintetizan, se forman nuevas células. Entonces, no solamente hay hipertrofia, sino también hiperplasia. ¿Qué ocurre cuando yo hago una sustitución con yodo? Resulta que el déficit de yodo lleva a un incremento en la actividad proliferativa de las células madres foliculares, que era lo que venimos todos diciendo recién. Pero las células hijas son heterogéneas en su crecimiento y en su función. Entonces hay células que van a captar más yodo y otras que captan menos. Y esa es la génesis de los nódulos fríos, que son los inactivos, de los nódulos calientes o adenomas tóxicos autónomos, y de los nódulos tibios, que son los que tienen función normal. De aquí se origina el tema de nódulos tiroideos. Ahora bien, ¿qué ocurre si tengo un adenoma autónomo compensado y tengo el estado eutiroideo? Las células foliculares normales van a seguir formando hormonas tiroideas bajo la regulación de la TSH. Y se acuerdan, mecanismos de retroalimentación negativa. Si tengo un aumento de las hormonas, voy a tener entonces una disminución en la TSH, es decir, en la síntesis de la TSH. Pero puede ocurrir que el adenoma se descompense y se vuelva independiente, se vuelva autónomo. Y entonces, a pesar de que haya una TSH suprimida, la producción hormonal independiente por parte de esas células autónomas va a predominar y va a elevar los valores plasmáticos de T3 y T4 libres, con el consiguiente aparición, digamos, de un cuadro clínico que se llama hipertiroidismo en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la génesis y cómo es el mecanismo por el cual se forman y actúan todos esos nódulos tiroideos, de los cuales ustedes seguramente, o alguno los tiene o los ha escuchado nombrar. Ahora bien, por otro lado, resulta que hay una asociación, digamos, con enfermedades autoinmunes crónicas. La inducción de autoinmunidad incluye una predisposición genética, es decir, pacientes que tienen HLA con los polimorfismos D3, DR5 y B8 tendrían como una especie de predisposición, una mayor facilidad para contraer las enfermedades. Entonces, si a esa predisposición le sumamos un disparador, que puede ser el estrés, que pueden ser factores ambientales, virus, bacterias, no está muy claro todavía eso, radiaciones. Entonces, si esos disparadores causan la activación de células T3, de células linfocíticas T helper o CD4, o reducción de los linfocitos T supresores, va a haber entonces una reacción autónoma exagerada con la formación de autoanticuerpos dirigidos contra lo que va a llamarse antígenos tiroideos específicos, es decir, el organismo desconoce lo propio y lo ataca y lo destruye. Y entonces, esos anticuerpos que encontramos básicamente y que podemos medir son los TCI o anticuerpos estimulantes del receptor de tirotrofina, que nos van a llevar entonces al hipertiroidismo o enfermedad de Graves. O sea, actúan sobre el receptor en forma estimulando permanentemente la síntesis de tirotrofina. Entonces, eso nos va a llevar al Graves. O pueden ser anticuerpos bloqueantes del receptor. Se sitúan en el receptor y no actúan, bloquean permanentemente, lo cual nos va a llevar a un hipotiroidismo, como ocurre en la tiroiditis de Hashimoto. O pueden ser anticuerpos destructivos, son citotóxicos destructivos, que van a cursar con una fase de hipertiroidismo breve, generalmente no se detecta, o como digo, dura, es transitoria, y seguida después, a largo plazo, de un hipotiroidismo prolongado. Los otros anticuerpos que podemos medir son los antitiroglobulina y antitiroperoxidasa, que representan un epifenómeno autoinmune, es decir, que también nos están marcando que hay una actividad inmunológica en esa glándula. ¿Cuáles son las exploraciones complementarias que podemos hacer para el diagnóstico de las enfermedades tiroideas? Por un lado, pruebas de función tiroidea.
podemos determinar la concentración sérica de T3 y T4 libres. ¿Recuerdan? Las únicas que son biológicamente activas son las formas libres. Por consiguiente, son las mejores para detectar. El problema es que a veces, desde el punto de vista de la técnica del laboratorio, es un poquito más engorroso y puede dar lugar a algunos errores. La otra que se puede hacer es el dosaje de T3 y T4 totales, pero puedo tener algunas situaciones de error. Por ejemplo, en las embarazadas, que tienen un aumento entonces de las hormonas, tienen un aumento de las proteínas circulantes, van a tener una mayor cantidad de T3 y T4 total. Si yo las mido, las formas totales, me puede llevar a un diagnóstico erróneo. Entonces, debo medir las formas libres. ¿Ok? Lo otro que puedo medir son las concentraciones séricas de las globulinas transportadoras y de la transtiretina o prealbúmina, obviamente también albúmina. Puedo también determinar T3 reversa, en los casos estos del enfermo que parece que tiene una tiroideopatía, pero que su tiroides es simplemente una víctima de otro proceso infeccioso o de otro proceso consultivo más severo. Y puedo determinar la presencia de tiroglobulina, que me va a indicar actividad tiroidea. Esta sustancia, esta tiroglobulina, esta glucoproteína, tiene mucha importancia en la detección y como marcador pronóstico en los cánceres de tiroides. Porque si yo detecto un cáncer y opero a ese paciente y le hago una tiroidectomía total y a posteriori una dosis ablativa de yodo 131, no debe quedar tejido funcionante. Si yo doso la tiroglobulina y sigo registrándola, quiere decir entonces que hay tejido funcionante y por consiguiente el riesgo de cáncer existe. ¿Cómo hago para explorar si la regulación hipotálamo-hipófiso tiroidea existe, se mantiene? Por un lado, la determinación de la TSH plasmática basal, que junto con las otras hormonas me va a servir. Y si los datos no son determinantes, puedo hacer una prueba de estímulo con la hormona liberadora de tirotrofina. Ya la vamos a ver en una gráfica. Si yo quiero evaluar los trastornos inmunológicos, entonces determinaré los anticuerpos antitiroideos circulantes, el antitiroperoxidasa, la antitiroglobulina y los antirreceptores de TSH. ¿Vamos bien hasta acá? Están perdidos ya. Lo que pasa es que tengo que dar 2 clases en una. Ese es el problema que tengo. Entonces, si yo hago una prueba de estimulación con TRH, tengo dosaje basal normal. Ahí está lo grisado, es lo normal. ¿Qué pasa en el caso de que yo tenga un hipotiroidismo? La tirotrofina, al tratar de estimular la síntesis de las hormonas tiroideas, ¿a dónde va a estar? Y va a estar aquí arriba. En cambio, en el hipertiroidismo, cuando yo tengo un exceso de hormonas tiroideas, se supone que la tirotrofina está inhibida. Por consiguiente, entonces, no va a haber respuesta ante la TRH. ¿Entendieron eso? Bien. Ahora bien, ¿qué otras exploraciones me son útiles en el tema del diagnóstico de la tiroideopatía? Puedo hacer estudios o pruebas del metabolismo usando isótopos radioactivos. Fundamentalmente en nuestro país se usa el yodo 131 y puedo hacer entonces una prueba de captación con yodo 131. No se fijen en la otra porque ya prácticamente no se usa. Y para el estudio de la morfología puedo hacer gammagrafía, ecografía o tomografía de la región cervical. Si quiero hacer un estudio citológico, lo que se hace es la punción aspiración con aguja fina. ¿Qué ocurre con respecto entonces a la detección en el caso de la curva de captación con yodo 131? La que está en el medio es la curva normal. Valores a las 2 horas los tomamos, los medimos a las 24 horas y los medimos a las 48 horas. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Tengo una elevación, eso está determinado en cada laboratorio de medicina nuclear. De todas maneras, los valores oscilan entre 5 y 15%, 32 y 35, y más o menos el mismo valor a las 48 horas. Fíjense en el hipertiroidismo, la curva, donde ya a las 2 horas tengo valores mucho más altos que lo que estaba diciendo recién. Fíjense, a las 24 y a las 48 horas hace un pequeño declive. Miren en cambio en el hipotiroidismo.
valores inferiores a las 2 horas, a las 24 y a las 48 horas de administrado el yodo radioactivo. Esta es la prueba del perclorato, a modo informativo nada más. Si yo a este paciente que le administré yodo le doy después perclorato, voy a observar que a los 30 minutos de administrado hay una gran caída de la captación debido a que el perclorato inhibe la organificación del yodo. O sea, en el proceso de la fisiología, allá arriba cuando teníamos la formación de las hormonas tiroideas, en el proceso de organificación del yodo el perclorato inhibe, de manera tal entonces que hay una caída en la curva. ¿Cómo se ve desde el punto de vista gamagráfico las enfermedades de la tiroides? En el cuadro que tenemos arriba y a la izquierda, entonces, el cuadro de hipertiroidismo, un aumento franco de la captación en los dos lóbulos, habitualmente uno más que el otro. Pero ¿cómo se ve si yo tengo un adenoma tóxico, es decir, solamente un nódulo hipercaptante? Se ve como esto, un adenoma tóxico funcionante, enfermedad de Plummer, que inhibe el resto de la glándula. Pareciera que la glándula tiene un solo lóbulo, en verdad está la glándula pero está inhibida. Lo mismo ocurre acá. Y el revés, en el caso de los nódulos fríos, no captan el isótopo radioactivo, por consiguiente tengo, justo ahí en la llave de la luz, pero bueno, ahí está, ¿no es cierto?, el nódulo frío que no ha captado el isótopo radioactivo. Otro estudio complementario de mucha utilidad lo constituyen las ecografías tiroideas. Por ejemplo, en la de arriba y a la izquierda tenemos quistes tiroideos, contenido líquido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ve ecográficamente como oscuro, obviamente. Si tengo un nódulo sólido, arriba y a la derecha, entonces puedo ver que el parénquima tiroideo que está aquí a la vuelta es distinto del que está dentro del nódulito, ¿sí? Entonces, eso me habilita para decir este es un nódulo tiroideo. Pero puedo tener nódulos mixtos, como ocurre acá en el caso de abajo, ¿ven? La alternancia de zonas que son ecográficamente más claras de las otras que son más oscuras. Puedo tener un hipertiroidismo donde toda la glándula tiene una mayor vascularización e inclusive se puede ver, estas líneas son los depósitos de calcio que ocurren en la glándula. Vamos a la tomografía. La tomografía entonces me sirve básicamente, además de detectar el aumento de tamaño, ¿pueden apagar el celular por favor? Además de detectar el aumento de tamaño, me permite ver desde el punto de vista regional la relación con las otras estructuras. Y eso tiene mucha utilidad cuando yo voy a mandar a operar a un paciente, porque me interesa saber qué relación tiene con la tráquea, el esófago, la columna y los grandes vasos que están en la zona del cuello. ¿De acuerdo? Y finalmente, la citología. Es un método muy sencillo, lo tengo al alcance de la mano, es una de las pocas glándulas que están a la vista, por consiguiente, bajo control ecográfico o no, depende del tamaño del nódulo, yo puedo realizar una punción aspiración con aguja fina, que significa esto, que me va a permitir entonces incluir el material y someterlo al microscopio, que me va a mostrar entonces el acúmulo celular. Este es un caso de hipertiroidismo, donde hay una gran proliferación celular, las células están cilíndricas, no cuboides, y la cantidad de, de coloide, de sustancia coloide, está muy reducida, porque todo se manifiesta con la liberación de la hormona hacia la periferia. Ya lo vamos a ver ahora. Bien, ¿alguna pregunta respecto de eso? Porque yo voy a pasar a otro tema. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen interés en que